El día de hoy te enseño a realizar estos efectos de textos virales para Premiere Pro utilizando After Effects. Estando aquí en Premiere Pro tenemos 30 animaciones de texto que hice para ustedes. Pero el día de hoy les voy a enseñar a realizar esta. Ok, tenemos aquí, tenemos el mejor backyard. Sabrá Dios qué es eso. Vamos a reproducirlo y tenemos una animación en todos los textos diferentes y tenemos también un barrido de luz. Muy bien, vamos a hacer esto en After Effects. No te preocupes que no es difícil, es muy fácil, lo voy a explicar paso a paso y les voy a enseñar a cómo exportar la plantilla de After Effects a Premiere Pro para que queden de esta forma como lo estás viendo aquí a continuación. Vamos a crear aquí un archivo nuevo. Vamos, cónchale, archivo nuevo, un nuevo proyecto. Vamos a crear una nueva composición. Se nos va a abrir este menú por aquí. Vamos a ponerle tutorial texto. Vamos a dejarlo 1920 por 1080. Todo va a quedar igual. Y en el código de tiempo de inicio vamos a colocarle que sea de 1 minuto. 1 minuto para que tengamos 1 minuto en la línea de tiempo. Ok, tenemos aquí nuestra línea de tiempo de 1 minuto. Y lo primero que vamos a hacer será colocar nuestro texto. Vamos acá arriba, seleccionamos la herramienta de texto. Ponemos we have, nosotros tenemos o tenemos. Asegúrense de que aquí vamos a poner las propiedades, vamos a bajar. La tipografía se llama Inter, la pueden conseguir en Google Font. Y bueno, si no la quieren descargar, yo se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que la descarguen y la tengan lista. Tenemos aquí we have, vamos acá a duplicar con control D. Vamos a mover esta para abajo y esta vamos a seleccionarla y vamos a poner el mejor en inglés. La seleccionamos toda, bajamos un poco y vamos a buscar acá la escala. Vamos a incrementar la escala como por acá. Seleccionamos todo nuestro texto y si no estoy mal, esto está en bold. No, creo que está en semi-bold. Ok, ahí está perfecto. Vamos a bajarla y vamos a ponerla por acá. Vamos a subirlo. Que quede el we have aquí en el medio. Ok. Y vamos a duplicar otra vez aquí el we have. Ponemos este arriba. Vamos a seleccionar la herramienta de mover. Y vamos a ponerla por acá. Por acá. Ok. Vamos a bajarla ahora. Manteniendo la tecla Shift presionada. Hacemos doble clic. Y le ponemos backyard. Ahí está perfecto. Podemos seleccionar aquí la herramienta de texto. Vamos aquí abajo y lo ponemos en alinear texto a la derecha. Muy bien, volvemos a subir. Seleccionamos la herramienta de mover. Seleccionamos esta y la movemos para acá. ¿Por qué? Si yo quiero escribir un texto, se va a escribir de derecha a izquierda. Muy bien. Esto lo dejamos al medio. Creo que está en el medio. No, está aquí. Ok. La ponemos otra vez en el medio. Y este we have, creo que también, ok, está en el medio. Perfecto. Vamos a seleccionar nuestros 3 textos, herramienta de mover. Y para saber si está en el medio, vamos aquí a validar los márgenes seguros. Muy bien. Y la cuadrícula. No, vamos a desactivar la cuadrícula. Vamos a seleccionar nuestros 3 textos, herramienta de mover. Y lo posicionamos en el medio. Ahí está perfecto. Ahora para añadir el degradado vamos a buscar gradación de degradado. Aquí está. Gradación de degradado. Lo lanzamos aquí en el mejor. Vamos acá a controles de efectos y vamos a posicionarnos acá. Acá es el punto de arriba que es negro. Vamos a ponerlo por acá y este es el punto de abajo. Aunque está al revés. Ah, no, está perfecto. Entonces el negro. Aquí debería estar el blanco. Le damos a aceptar y aquí debería estar el negro. Entonces, donde está el blanco, vamos a colocarlo de un color naranja. Un color naranja, por acá está el color naranja. Ahí está perfecto. Y vamos a bajar el negro por acá.
y ponemos el naranja por acá. Vamos a copiar esta gradación de degradado y se la pegamos también a We Have. Vamos a subirla por acá y la ponemos por acá. Vamos a acercarnos un poco más. La parte negra la vamos a dejar igual y la naranja la cambiamos a blanco para que nos quede este efecto súper bueno. Este bloque volvemos a copiar, se lo pegamos acá a Backyard y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ponemos este por acá y ponemos este por acá. Vamos a ponerlo por acá, ok. Para que quede nuestro texto con un mínimo degradado. Volvemos a poner esto en ajustar y ya quedaría esto de esta forma. Ahora vamos a añadir lo que sería el efecto 3D que se hace con el Light Suite. Vamos aquí a controles de efectos, buscamos Light. Ok, me equivoqué, era este CC Elite Swipe. Ok, vamos a ir acá. Asegúrate de que la forma esté en Sharp. El width vamos a colocarlo en 707. La intensidad va a estar en 50 y esto de aquí abajo vamos a ponerlo en 1,60. 1,60. Ahí está, perfecto. Y vamos a bajar lo que sería la intensidad, la colocamos en 0 para que quede nuestro efecto de texto. Ahora, como último efecto, vamos a buscar desenfoque de cuadro rápido. Bueno, vamos a buscar cuadro rápido. Aquí está, desenfoque de cuadro rápido. Vamos a lanzárselo a todos nuestros textos. Vamos a seleccionar todos y lo lanzamos por acá. Lo copiamos, lo pegamos, lo copiamos, lo pegamos. Entonces acá en el desenfoque de radio vamos a colocarlo en 5. En 5 vamos a habilitar aquí todos nuestros efectos. Vamos a posicionarlos en el primero. Animamos nuestro primer fotograma en 5. Vamos 1 a la línea de tiempo. Cónchale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el 6 vamos a colocarlo en 0 para que tenga esta animación de desenfoque a enfocado. Muy bien. Otra cosa que vamos a realizar es animar la opacidad. Vamos acá abajo, vamos a ir a opacidad. Hacemos una conmutación, la dejamos por acá, vamos al principio, la ponemos en 0 para que tenga este efecto. Tenga el efecto de desvanecimiento y tenga el efecto de desenfoque. Con esto listo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo más rápido. Y vamos a copiarnos el efecto de desenfoque de cuadro rápido y el efecto de opacidad. Vamos a seleccionarlo, lo copiamos y lo pegamos por acá. Aquí vamos a borrar este. Lo copiamos. Lo ponemos al principio, igual que acá. Igual vamos aquí a quitar este. Posicionamos la línea de tiempo al principio y lo pegamos. Vamos a darle U para ver dónde están posicionados nuestros keyframes. Igualmente aquí la U. Y bueno, tenemos ya el desenfoque de cuadro rápido y el de opacidad. Aquí viene la parte más fácil, que sería la animación de nuestros textos. Ajustamos otra vez y ahora vamos a mover esto 2 segundos y esto 4 segundos. Creo que un poquito más lejos. Ahí está perfecto. Listo. Mover. Entonces si vamos a la animación realizada anterior, el primer texto y el tercero se mueven de derecha a izquierda y el del medio va de abajo hacia arriba, si no estoy mal. Acá a transformar y vamos a animar lo que sería la posición. Vamos a colocar la posición por acá, hacemos un clip en el keyframe y vamos y la movemos para acá. Si se fijan, se crea como un punto de partida y un punto de cierre.
Vamos a moverlo por acá. Y quedaría esta animación de esta forma. Está un poco seca porque hay que darle un movimiento. Vamos acá, seleccionamos nuestros dos keyframes de escala, perdón, de posición. Vamos acá a lo que sería el editor de gráfico. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover esto de esta forma, lo bajamos. Y esto lo movemos para acá, para que quede una animación de rápido a lento. Miren. Vamos acá a Backyard. Vamos acá, animamos la posición, lo ponemos adelante y esto lo movemos para la derecha. Entonces estos dos, vamos a ir acá al editor de gráficos, seleccionamos, ponemos por acá y hacemos una curva de esta forma. ¿Ve? Queda perfecto. Aunque vamos a ponerlo un poco más lento. Está demasiado lejos, lo pusimos demasiado lejos. Vamos a irnos acá al principio. Lo movemos un poquito más para acá. Ahí está. Listo. Vamos a mover la opacidad y el desenfoque. Listo. Ahí tenemos el primero y el segundo. Primero y el tercero. Ahora falta animar el texto del medio. Vamos a darle U. Vamos a darle U. Vamos a deshabilitar y habilitar para que se nos aparezca todo. Y el del medio, ok. El del medio vamos a animar lo que sería la posición de abajo hacia arriba. Vamos a ir acá a transformar, animamos la posición. Así como está tal cual, ponemos este keyframe un poquito más adelante. Ponemos esto un poco más cerrado. Y aquí animamos lo que sería la posición hacia abajo. Creo que ahí está perfecto. Ok, ahí está bien. Vamos a seleccionar nuestros dos keyframes al editor de gráfico y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a bajar esto de esta forma. Ahí está. Pero está muy rápido. Vamos a ponerlo un poco más lejos, como por acá. Muy bien, ya que tenemos todo esto hecho, vamos a deshabilitar la configuración de nuestras animaciones. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos acá arriba a ventana y buscamos gráficos esenciales. Creo que lo desactivé. Gráficos esenciales. Se nos va a aparecer esta opción de aquí. Y entonces vamos a ir acá a texto. El texto de origen vamos a ir, lo seleccionamos y lo metemos aquí adentro. Este es el texto de origen. Editamos la propiedad. Se nos habilita esta opción y vamos a seleccionar todas. Al seleccionarlas todas vamos a poder modificar lo que sería la fuente, el estilo y el tamaño. Ahora para configurar nuestros colores vamos a deshabilitar texto, vamos a efectos y vamos a gradación de color. Vamos a añadir el color de inicio, que sería el blanco, y el color final, que sería el negro. Entonces si vamos acá y seleccionamos otro color, se cambia a rojo. Ahí está. Vamos a realizar el mismo procedimiento con los demás. Vamos acá a texto, texto origen. Vamos a bajar. Vamos a ir a efectos, gradación de color y color de inicio. Vamos a ponerlo acá y color de cierre. Este texto lo ponemos acá arriba. Volvemos a hacer el mismo procedimiento con el backyard. Texto origen, lo lanzamos por acá abajo. Vamos a ir a efectos, gradación de color. Seleccionamos el primero y luego el último. Y este lo ponemos por encima. Entonces tenemos We Have, que es el primero. The Best, que es el segundo. Y Backyard, que es el tercero. Vamos a colocar acá arriba lo que sería el nombre de nuestra animación. Vamos a ponerle texto prueba. Y aquí, bueno, sería el principal, que es el tutorial texto, que sería nuestro
¿cómo les explico? Nuestra composición. Si crean otra composición, tendrían que darle aquí abajo y seleccionar la composición en la que están situadas. Pero en este texto, en esta ocasión, tenemos tutorial texto. Vamos acá a esta parte de acá y vamos a definir hora de póster para que se nos habilite esta miniatura del texto. Si se sitúan por acá atrás y le dan acá, va a aparecer en negro. Tienen que irse más adelante y definen la miniatura. Ahora vamos a exportar la plantilla. Nos va a aparecer una opción por acá, que sería esta. Vamos a darle aceptar. Bueno, aquí le dan a explorar y bueno, lo ponen por acá, lo va a poner en el escritorio. Le dan a aceptar, aquí se abre esto, le dan a aceptar otra vez y él empieza a realizar lo que sería la animación. Muy bien, si se fijan está tardando demasiado y es que recuerden que nosotros creamos nuestra línea de tiempo de 1 minuto. Entonces acá tenemos 2 segundos y tenemos todo esto por acá hasta que se complete 1 minuto. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a ponerla un poco más larga. Lo que yo hago a continuación es seleccionar las 3, clic derecho, precomponer. No importa, le dejan aquí, qué sé yo, texto 1. Le dan doble clic y lo que les expliqué anteriormente, le dan aquí texto 1 y listo, se le va a aparecer la opción. Entonces, acá se nos va a exportar solo lo que está adentro de la precomposición, porque en el tutorial texto tenemos 1 minuto y eso es demasiado. Entonces aquí sí volvemos otra vez a exportar plantilla. Ojo, esto yo no lo vi en el tutorial que yo vi. Esto es otra cosa aparte. Y aquí volvemos a seleccionar otra vez, escritorio, texto prueba, lo reemplazamos, le damos a aceptar y ven, ahí está. Rápido y sencillo. Muy rápido, la verdad. Vamos acá a abrir Premiere y para añadir nuestra plantilla hay 2 opciones. La primera es instalar plantilla aquí, en este iconito de aquí. Vamos a escritorio, la seleccionamos y aparece por aquí de primerita. Venimos para acá, la arrastramos y ya tenemos nuestra animación hecha. La segunda sería, vamos aquí a eliminarla. La segunda sería, vamos acá al escritorio y la arrastramos para acá. Ahí está, se carga nuestra animación. Entonces, si queremos editarla, vamos aquí a propiedades y bueno, podemos cambiar el texto. Aquí lo podemos cambiar, aquí podemos ponerle el mejor en español y podemos también cambiar la tipografía, podemos poner otra tipografía, podemos cambiar también el color rojo o un color, no sé, un color verde. Ahí está el color verde. Y bueno, si quieren mover la posición, vamos acá a controles de efectos. Podemos moverlo a donde ustedes quieran, más chiquito, más grande, fuera de chinazo. Y bueno, así ustedes harían sus propias animaciones de texto. Pero para los flojos, como yo, que no les gusta animar todos estos textos desde cero, he creado un paquete de 30 animaciones de texto que estaré dejando por acá abajo para que todo aquel que quiera descargarla y usarla para sus proyectos y sus videos se ahorran un montón de tiempo. Sin nada más que decir, si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjala aquí abajo en los comentarios y yo te la estaré respondiendo sin ningún problema. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video.